¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien y pues aparte de mandarles un saludo, quería comentarles que este video surge de una idea que últimamente pues he tenido en cuanto a método de estudio. Yo soy Rodrigo Rivera, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Guanajuato y este proyecto busca, además de reforzar el método de estudio para el repaso de los contenidos académicos vistos a lo largo del semestre en las diferentes materias, busca también socializar el conocimiento académico que sea impartido en las mismas, ¿no? Busco compartir lo que pues en la universidad aprendo y pues si a alguien le es de provecho, si a alguien le interesa un poco la cuestión de la ciencia política y pues esta cuestión, pues eh, me daría mucho gusto que este video le sirviera como utilidad. Primeramente vamos a comenzar este video, o me gustaría más bien comenzar este canal con este primer video hablando acerca de las distinciones categóricas que existen dentro de la ciencia política como tal, pero las distinciones categóricas de la filosofía política, la teoría política y la ciencia política, ¿no? Tres conceptos que a simple vista tal vez puedan parecer sinónimos, pero que dentro del estudio eh, de la materia se ha acordado que son, o se tratan más bien, de tres categorizaciones con elementos y limitantes muy diferentes entre sí mismas, ¿no? Entonces, para entender, ¿no? ¿Qué es lo que o cuáles son las diferencias que existen entre estos tres grandes conceptos, que son la filosofía política, la teoría política y la ciencia política? Pues primeramente creo yo que tenemos que empezar hablando acerca de qué es la filosofía y a qué nos referimos cuando hablamos de filosofía. Porque cuando hablamos de filosofía estamos necesariamente haciendo alusión al cuestionamiento, al pensamiento crítico en el que se pone al centro de la discusión la totalidad de las cosas. Um, las causas últimas de las acciones, de los acontecimientos o de los hechos. Uh-huh. La filosofía busca preguntarse por qué, debido a qué, es bueno, es malo, esto es lo mejor, esto es lo peor, eh, entre otras cosas. Uh-huh. El objeto de la filosofía, de lo que se está filosofando, va más allá. De hecho, ni siquiera le interesa los datos o los hechos como tal, ¿no? El objeto de la filosofía no se responde mediante la demostración fáctica, material, de una realidad, ¿no? No se puede decir que algo es así porque es así, vaya, sino que busca preguntarse más allá, ¿no? de las cosas. Entonces, por ende, la filosofía utiliza un método dialéctico en el cual existe un uso de la razón para llegar a premisas lógicas, deducciones lógicas, las cuales tengan una estructura y una solidez que a pesar de las contraargumentaciones o refutaciones que se les puedan llegar a hacer a las posturas filosóficas puedan mantenerse vivas, ¿no? Ahí es cuando hablamos de que existen, o bueno, más bien no podemos hablar de que existan filosofías verdaderas o falsas, ¿no? Sino hablamos de qué tanta solidez lógica, estructural, existen entre las diferentes posturas filosóficas. Entonces, entendemos también
que la filosofía tiene un carácter imperativo normativo, ¿no? En el cual busca cuestionarse si algo es bueno, si algo es malo, si esto es lo mejor o si esto es lo peor. Tiene al mismo tiempo tiene un carácter ponderativo, ¿no? Donde tengo más beneficios o perjuicios, busca cuestionarse, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo es que la filosofía, como este pensamiento crítico que piensa la totalidad de las cosas en general, tiene relación con la actividad política o con la política en general? Pues, a final de cuentas, no busca la filosofía política generar descripciones de hechos, sino especulaciones a priori con base en un método de razonamiento lógico estructural, ¿no? La filosofía política podría preguntarse, ¿no? En el trabajo de Norberto Bobbio, habla de 4 grandes temas que pueden englobar de alguna manera o de manera general el pensamiento filosófico político, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿La democracia es realmente la mejor forma de gobierno? ¿Por qué la democracia es la mejor forma de gobierno, no? Eh, los fundamentos del Estado mismo. ¿Por qué existe el Estado? ¿Cuál es la función del mismo? ¿Realmente garantiza la igualdad y la seguridad? ¿O qué es lo que, cómo funciona, ¿no? Realmente el, el Estado? Como tercer punto, la naturaleza, de comillas, a mí no me agrada bastante el término naturaleza para referirnos a cuestiones de carácter social, pero bueno, habla de la naturaleza de la política, que lo entiendo como eh, los elementos clave que definen a los actores, tanto a los actores de poder como al poder en sí mismo, ¿no? ¿Por qué existe los intereses y cómo o cuáles deberíamos de ponderar, ¿no? Y también, por último y cuarto tema, pues el análisis del discurso. Um, ¿Qué significa lo que los actores políticos están manifestando en un discurso público, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué repercusiones pueden tener, ¿no? Preguntarse realmente qué es lo que personas están diciendo, ¿no? Personas dentro del poder público. Y pues bueno, esto en definición, con esto acotaríamos, ¿no? La parte de la filosofía y sobre todo la filosofía política. Pero entonces, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, con la teoría política? Y es que la teoría política, a diferencia de la filosofía, no busca preguntarse la totalidad de las cosas, ¿no? Sino más bien busca preguntarse por qué pueden suceder determinados hechos y cuáles son más bien estos hechos y de qué manera los podemos describir, ¿no? De qué manera existe en la realidad. Entonces, la teoría podemos entenderla desde diferentes acepciones, ¿no? Eh, También se mencionan 4. Hablamos de una especulación de vida o contemplación opuesta, ¿no? Directamente a una práctica. Es decir, lo que sucede en teoría, ¿no? En contraposición con lo que pasa dentro de la praxis, ¿no? Eh, Hablamos de teoría o nos referimos a teoría cuando hablamos de una condición ideal en la cual se cumplen a la perfección las normas o leyes, sino, eh, y sino que en la realidad lo hacen de manera imperfecta. De nuevo existe esta tesis y esta antitesis donde en teoría funcionan de determinada manera las cosas, pero en la realidad pasan, ¿no? Estas otras. Cuando hablamos de teoría también la entendemos como una ciencia pura, ¿no? Sin considerar su explicación, por eso existe ¿cómo llamarlo? Teoría especulativa y algo de teoría práctica, si no mal recuerdo. Y cuando, sobre todo, yo creo que este es como el entendimiento más
consensuado, en el cual entendemos la teoría como un conjunto de hipótesis para darle respuesta a un determinado fenómeno. Esto es algo que propone incluso hasta Karl Popper. Y que sobre todo la diferencia fundamental entre la filosofía, entre la filosofía política y la teoría política, es que en la teoría política su objeto de estudio o lo que está cuestionando es comprobable y verificable. Y no solamente es que pueda ser comprobable, sino que tiene o debe de comprobarse. Eh, esto, eh, bueno, las teorías ofrecen una explicación o respuesta a un fenómeno político, ya ligándonos directamente, ¿no? Al trabajo, al quehacer de la teoría política en sí misma. Y es que eh, la teoría no se interesa necesariamente en la aplicación, sino en la comprensión de la misma, ¿no? Y esto es lo que, bueno, en parte le da cientificidad, le da un carácter de validez universal a los postulados de una teoría, que es que se puedan comprobar y verificar. Um, eh, por ejemplo, también entendemos que existirán diferentes teorías para explicar un mismo fenómeno, y esto pues es cierto, pero al mismo tiempo, ¿cómo es que nosotros podemos adoptar cierta preferencia por una o otra teoría para explicar un determinado fenómeno? Hay que entender, o hay que considerar más bien, que esa teoría, uno, tenga más elementos explicativos, que tenga mejor comprensión del fenómeno expuesto, que responda de mejor manera a una carga de la prueba, o sea, qué es lo que quiere comprobar y de qué manera lo comprueba, que tenga comprobaciones existentes, es decir, que existan hechos que acrediten los postulados categóricos que una teoría realiza, ¿no? Y que si incluso existían elementos que no se contemplaban dentro de la teoría, o sea, elementos externos y que ahora se saben que existen, cómo es que esta teoría adapta estos nuevos elementos externos para seguir explicándose a sí misma, por supuesto, ¿no? Entonces, la teoría, o más bien estas deberían de ser algunas consideraciones que nosotros deberíamos de tener a la hora de ponderar qué teoría, sobre todo en el ámbito de la ciencia, bueno, de la política, qué teoría o a qué teoría nos podemos adscribir para explicar determinado fenómeno, ¿no? Y por último, en el ámbito ya de la ciencia política, podemos denominar ciencia a aquello en el cual existe, ¿no?, una corroboración de las explicaciones y leyes generales en las que se vaticinan incluso acontecimientos futuros. O sea, la diferencia entre la ciencia política, la teoría y la filosofía eh, consiste en que la ciencia política es un conjunto de teorías comprobadas, verificadas, donde los resultados son universales, aquí y en China, o aquí y en cualquier parte del mundo, donde los postulados sean verdaderos. La ciencia, a diferencia de la filosofía, no busca, ay, perdón, no busca categorizar entre buenos o malos, sino verdad o no es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, corresponde a la realidad o no corresponde a la realidad, ¿no? Entonces, si la filosofía se pregunta por el mundo de lo inteligible, de las causas últimas de las acciones, de los acontecimientos, la ciencia se pregunta
por el mundo de lo sensible, de lo que podemos apreciar, ¿no? Y de lo que podemos medir y comprobar. Entonces, también es cierto señalar que pues, o sea, dentro de estas distinciones o categorizaciones entre diferentes tipos de pensamiento crítico, como lo es la filosofía política, como lo es la teoría política y como lo es la ciencia política, entendemos pues que, por ejemplo, dentro del ámbito de la ciencia política existe o existía más bien esta escuela de pensamiento, esta serie de pensamiento donde se consideraba, ¿no?, a lo científico como la cumbre del pensamiento crítico o como a lo que siempre ya deberíamos de aspirar, ¿no? Y por eso se decía en la antigüedad que la teoría política o que el pensamiento filosófico de manera general estaba muriendo, ¿no? Deberíamos incluso hasta desecharlo. Por supuesto que no. La ciencia empírica pura no existe y tan es así que es que los mismos sujetos que están realizando actividad científica pues son parte del objeto de estudio. Entonces, esta objetividad pura, completa, en el cual estudian objetos de estudio ajenos al sujeto del cual es parte, pues tampoco existe, ¿no? No estoy diciendo de ninguna manera que tanto, o sea, el método científico de tradición positivista no sirva, sino que más bien la importancia de reconocer, o más bien la importancia radica en conocer los alcances, los límites y sobre todo las funciones de cada uno de estos tipos de pensamiento crítico. Ahora, ya como conclusión, es que creo personalmente que el pensamiento filosófico no debe de morir nunca. Yo creo que nunca va a morir. Más bien, yo creo que tenemos que seguir fomentando el pensamiento filosófico también a la par del pensamiento científico. En la construcción de profesionistas, de personas que se instruyen mediante este tipo de instituciones académicas, creo que no podemos únicamente tomar una óptica positivista en el cual pues seamos, ¿no?, plenamente científicos, sino que también hay que preguntarnos tanto en el sentido ético, epistemológico, ontológico, axiológico, metafísico de las cosas. Es importante preguntarse hacia dónde queremos ir. Con esto cierro el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y pues si les gustó, si llegaron hasta el final del video, les invito a que le den like y lo compartan. Muchas gracias y nos veremos en la siguiente pues materia, en la siguiente tarea. Hasta luego.